comunicarnos hasta Nicaragua con nuestra compañera Kaylin Delgadillo para que nos brinde información importante en ese país centroamericano. Hola Kaylin, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Claudia Guerra por el traslado. Saludos a todo el equipo de Guatemala. Quiero darle la bienvenida también ya al doctor Gilbert López Navarro, que estará conmigo hablando de este tema. Doctor, bienvenido. Gracias. Doctor, hablemos un poco también de la úlcera varicosa. ¿Qué es esta patología, doctor? Bueno, la úlcera varicosa termina siendo como el último estadio de la evolución de la historia natural de la enfermedad de insuficiencia venosa. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que aparecen las arañas vasculares, si estas arañas vasculares, estas pequeñas arañitas, se dejan sin tratamiento, eventualmente se van a convertir en varices. Las varices ya las conocemos, podemos fijarnos en algunas personas que tienen las venas dilatadas, abombadas como cordones. Ahora, con el paso del tiempo, estas varices van provocando un cambio en la coloración de la piel del miembro inferior y basta un golpe, un pequeño trauma para que se rompa y genere la úlcera propiamente dicha. Y una vez que se forma la úlcera, estamos hablando de que el tratamiento va a inferir un tiempo aproximado entre meses o incluso años, porque existen también úlceras de difícil curación. Definitivamente, doctor. Y existen ya tratamientos establecidos para estos padecimientos, pero usted nos comentaba tras cámara, ¿verdad?, la experiencia de tratar un caso clínico con Venom, doctor. Nos gustaría que nos amplíe sobre este caso clínico. Ok, bueno, sabemos que lo mejor en una patología es prevenirla, la prevención, ¿verdad? Pero si ya está el caso de que se formó la úlcera en el paciente, entonces existen dos rutas de tratamiento. La primera ruta de tratamiento es la parte médica, que es el uso de tratamientos, adoptar algunas medidas, y está la otra ruta que es de cirugía, hablando ya con el cirujano vascular, que es para procedimientos quirúrgicos. Con Venom, ¿cuál es la experiencia con Venom? Desde hace más o menos 3 años que venimos abordando este tema de las úlceras y las insuficiencias venosas, hemos visto que Venom acelera ese proceso de cicatrización cuando el paciente adopta las medidas recomendadas por nosotros. Estamos hablando de que úlceras que normalmente tardan de 6 a 8 meses en curar, se pueden ver ya los indicios de curación y cicatrización entre 3 y 5 meses. Qué bueno, doctor, que exista la apertura, ¿verdad?, de poder incluir estos tratamientos para este tipo de patología. Usted nos hablaba de un caso clínico en específico. ¿Cómo llegó su paciente, doctor? Cuéntenos. Ciertamente son muchos casos, pero vamos a hablar de uno en particular. Esto se trata de una señora que es ama de casa, procedente del área rural, pacientes que sabemos que su jornada empieza desde muy temprano, entre 3, 4 de la mañana, y que viene terminando aproximadamente entre 9 y 10 de la noche. Como decimos acá en Nicaragua, la mujer en este caso ocupa ese rol de la primera que se levanta y la última en acostarse. Si hacemos una sumatoria del tiempo en el que pasa en movimiento y de pie, estamos hablando de un tiempo mayor a 12 horas en el que la circulación de los miembros está comprometida. Esta paciente tiene aproximadamente 60 años, es una paciente que además es hipertensa y es diabética de más o menos una duración de entre 5 y 10 años. Y comenzamos a tratar la úlcera. Al paciente con la úlcera, perdón. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, le dimos las recomendaciones sobre mejorar el flujo con elevación de pies, el uso de medias y comenzamos el tratamiento con Venom. Normalmente nosotros esperábamos, en este caso en particular, que hubiera una resolución del caso entre 6 y 8 meses. Pero cuando se hace la primera cita de revisión, la paciente llega al mes y medio aproximadamente, ya vemos el tejido de fibrina circundante a la úlcera regenerado. Y entonces en ese momento es que nosotros vimos que Venom favorece no solo el funcionamiento adecuado de las venas, sino que también tiene una actividad antiinflamatoria. Y esa actividad antiinflamatoria evita que el estrés oxidativo siga dañando a esta paciente con úlcera. Obviamente, al eliminar estos factores y darle más poder de curación, la úlcera tiene una resolución mucho menor, en menor tiempo. Y la paciente lo miró.
Cuando se cita nuevamente al mes y medio, ya llevamos 3 meses de tratamiento con Venum, ya la úlcera tiene aproximadamente un 75% de resolución. Bastaron el otro mes y medio, porque fueron 3 consultas consecutivas, y la úlcera estaba totalmente cicatrizada. Cuando nosotros esperábamos que el plazo de resolución fuera más o menos entre 6 u 8 meses. Entonces quiere decir que Venum facilitó la curación, facilitó mejorar la calidad de vida de esta familia. Me gusta, existen puntos claves en los que usted mencionaba. Primero, ¿verdad?, la desaparición y la mejora de la úlcera del paciente, como también tuvo una respuesta pronto a un periodo que usted prolongaba 6 meses y tuvo respuesta en 3 meses, ¿verdad?, utilizando Venum. Puede utilizarse también en otros padecimientos. Usted lo ha utilizado, doctor, con gentes que no necesariamente llevaban con úlcera a su consultorio, sino con problemas de venas, por ejemplo. Claro, recordemos que la insuficiencia venosa no solo afecta a miembros inferiores, también tenemos el padecimiento hemorroidal, que es otro motivo de consulta bastante frecuente, el padecimiento de hemorroides, y también los flavonoides, y en este caso Venum, por supuesto que van a ayudar a los pacientes con esta patología. ¿Cómo sigue actualmente su paciente, doctor? ¿Prolongó de manera el Venum o luego de ese proceso, ¿verdad?, de curación ya lo detuvo? No, porque en este caso no se detuvo porque la paciente siempre está con estos factores de riesgo que a veces no se pueden modificar. Ella necesita trabajar, ella necesita seguir siendo el sustento de la familia, y entonces nosotros vemos que tener el Venum en este caso nos va a prevenir una formación de una segunda úlcera, que sería en este caso de muy mal pronóstico para la paciente. Es decir, doctor, que usted lo sugiere, ¿verdad?, para gente que tiene insuficiencia ya vascular y para evitar, ¿verdad?, esta úlcera, y también de manera preventiva, como lo mencionaba. Por supuesto, los pacientes que no logran modificar factores de riesgo deben de tener este tratamiento. Hay fases agudas y hay fases prolongadas, y entonces eso se valora ya en la consulta particular. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por supuesto por presentarnos este caso clínico. Estoy seguro que en Guatemala va a ser de mucha utilidad para sus homólogos. De esta manera finalizamos nuestra entrevista, pero quiero hacer traslado a Estudio Central a Claudia Guerra. Continuamos con más en Los Investigadores Médicos después de este programa tan interesante, lleno de emociones y de esos testimonios tan impactantes. Continuamos con los doctores, con los profesionales, para que nos hablen de la medicina biomolecular y por qué es tan efectiva. Se une con nosotros el doctor Jacobo Aguilar y el doctor Eric Prado. ¿Cómo están? ¿Impactados como yo? Sí, Claudita, te vimos ahí en todo el seguimiento. Eric, ¿qué tal? Mucho gusto, y vimos cómo estabas impresionada de ver ese testimonio tan elocuente de ambos, ¿verdad? Y obviamente en el caso del cáncer, pues todavía mucho más por la envergadura de la enfermedad y la manera tan apasionada que él también narró su caso. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Jacobo? Es un placer de verdad compartir estos momentos, porque uno que está a diario tratando este tipo de pacientes, pues estos testimonios nos llenan de energía para continuar y seguir ayudando a las personas. Correcto. ¿Y qué particularidad presentan el caso de cáncer de próstata, doctor? Interesante, y qué bueno la pregunta, Claudita, porque primero es un caso que era asintomático. Y gracias a una propuesta de la familiar de la esposa, él va a atenderse y le encuentran ya anormalidades. Le toma varios años en los que logran concretar el diagnóstico específico de cáncer. Y una vez que tiene cáncer, la determinación médica es que está tan avanzado que ya no hay que hacer. Y este programa sirve para eso, sí hay que hacer. Todavía la propuesta de InnoBioPharma es que el cáncer puede ser tratado en cualquiera de sus estadios. Luego le hacen unos exámenes donde le confirman que ya tiene siembras del cáncer en las costillas, y empieza con el Oconex con mucha fe. Y luego, al pasar el tiempo, ya en el primer año, en los primeros 10 meses, la siembra metastásica, la invasión del cáncer, está detenida por la acción de los medicamentos, lo cual se confirma un año más tarde con unos exámenes que vamos a presentar a todos ustedes aquí en la televisión para que los vean qué tipo de examen es, dónde fueron hechos, que en ese tiempo
en el 2016 y 17 era el único hospital de mucho prestigio, una institución en Guatemala donde los fueron a hacer. Cada vez tenemos entonces más evidencia de cómo el Oconex y los productos de Innoviofarma funcionan. Así que ese caso en particular tiene hoy 8 años de remisión, tiene esto de particularidad. Qué bonito conocer a don Manolo y también a don Víctor. Y en el caso de don Víctor, hiperplasia prostática benigna. ¿Qué nos puede contar de este caso? Sí, este es un caso que reviste bastante importancia, pues es uno de los pacientes que por iniciativa propia buscó las clínicas de innovación biomolecular. Por cuestiones de pandemia, él tal vez tuvo un pequeño olvido después de estar presentando una hiperplasia prostática benigna, grado 1 o 2. Hubo un pequeño interfaz ahí donde llegó un día asustado en plena pandemia, me mostró exámenes, como estábamos hablando con el doctor Aguilar. Nosotros nos basamos en los laboratorios, exámenes sanguíneos, exámenes de imágenes, y mostraba una pequeña complicación. Después de tener una hiperplasia prostática grado 2, llegó a presentar antígeno prostático elevado, y la imagen de tomografía nos daba una hiperplasia prostática grado 4, y que relativamente esto pues nos enciende las alarmas y decir esto está pasando a maligno. Hablamos con él detenidamente, le expusimos el hecho de que tenía que utilizar, aparte de Proxazin, un poquito más de conjugados flavonoides, que en este caso él estuvo utilizando Limtox, Cevilat y Tumerin, que por ahí lo había mencionado él. Y el resultado ha sido tan asombroso que su calidad de vida es manifiesta. Los exámenes de laboratorio por iniciativa propia, hubo que repetirlos porque queríamos estar seguros de lo que estábamos haciendo, y la tomografía en este momento nos evidencia hiperplasia prostática grado 1, el antígeno prostático en valores a no más de 2, y lo que llama más la atención es que la sintomatología desapareció completamente. Entonces estamos hablando de que sí estamos cambiando este tipo de patologías. Y uno de los productos que pues él usó es Proxazin. Recuérdenos qué es Proxazin y cómo funciona. Sí, nosotros hemos hablado siempre que Proxazin es el estandarte para la hiperplasia prostática benigna. Tenemos un conjugado magnífico de flavonoides, tiene algunos otros compuestos como proteoglicanos, vitamina C. Siempre hemos hablado de los beneficios como antioxidante, desinflamatorio, preventivo del cáncer, y nos evidencia que la sintomatología es tan beneficiada que los pacientes viven y viven bien. La hiperplasia prostática benigna tiene otra alternativa para ser tratada y curada. ¿Por qué es tan efectivo? ¿Cuáles son esos componentes, doctor? Tenemos que está compuesto de oleopureína, apigenina, muricatenol, que nos ha dado muy buena relación entre curación y satisfacción de los síntomas, que eran los más característicos. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a hablar de Oconex. ¿Qué es Oconex y por qué resulta tan efectivo, doctor? Recuérdenos. Oconex es realmente el primer medicamento de Innoviofarma. Y Oconex está propuesto como un anticancerígeno. Es asombroso, Claudita, cómo cuando ya te adentras en todo esto, ves y revisas la bibliografía internacional, mundial, importante, metaanálisis, estudios científicos, preclínicos y clínicos, donde se establece que los componentes del Oconex, que son polifenoles, está la betalaína, la fisetina, el muricatenol, la cartamina, y que tiene asociados aminoácidos que forman glutatión, que es tan importante, selenio, que es un mineral vital para que se lleven a cabo ciertas condiciones en el cuerpo, funcionan en cualquier estadio del cáncer, en el estadio 1, 2, 3 o 4, cuando inicia, cuando promueve, cuando progresa y cuando hace metástasis, como en el caso que vimos del señor Cotero. Hay estudios que establecían que antes se estudiaban los productos por separado, y en alguna ocasión tú has de haber sido testigo, hubo un investigador que él decía, si tiene tantos productos, ¿cuál es el que funciona? Y los estudios modernos lo que comprueban, lo que evidencia es que la fusión de esos estudios con minerales, con aminoácidos, lo que hace tan efectiva ese bioconjugado. Así que Oconex es un producto para tratar cáncer
por el mismo. Y es un producto para tratar cáncer de manera asociada a. Lo mejor de todo es que, pese a los avances en la ciencia, la radioterapia y la quimioterapia tienen problemas porque hay resistencia y hay algunas veces efectos adversos que hacen que las personas puedan abandonar el tratamiento cuando sí van a ser efectivas. El Oconex, los polifenoles, mejoran la sensibilidad de las células a la quimio, a la radio, las vuelven más sensibles, más efectivas y quitan los efectos adversos porque, como bien platicamos siempre, barren con el problema oxidativo e inflamatorio. Así es que Oconex es hoy día, decimos ya en el grupo médico, un producto para ser propuesto como tratamiento de cáncer en cualquiera de sus fases y como un medicamento a la par de quimio y radio, si eso es lo que el paciente y el grupo médico decide, con mejora de la efectividad de estos y menos efectos adversos. Una de las cosas y de los aspectos que me impactó, bueno, del testimonio de don Manolo, que fueron varios, pero uno de ellos fue que su cáncer estaba ya avanzado. Como él dice, estaba desahuciado. Le dijeron que pues ya le daban unos cuantos años de vida. Y quiero saber por qué Oconex o cómo es que Oconex actúa tan efectivamente en casos avanzados como el de don Manolo. Bueno, qué excelente la pregunta, porque las personas se preguntarán qué ocurrió realmente. La doctora Miranda, otra de nuestras doctoras del CIM, explica muy bien cómo el daño llega al ADN de la célula, ¿verdad? Llega al núcleo, lo altera, lo muta y ahí empieza un proceso de desarrollo de cáncer. Y las células no van a morir en el cáncer. El Oconex viene y captura ese agente que está ocasionando esa condición, repara la célula que se está dañando. Entonces actúa en el estadio 1. Luego hace que la célula se muera cuando se tiene que morir. Las células del cáncer les han dado en llamar células inmortalizadas porque no mueren. Y el Oconex las promueve a que mueran. Luego el cáncer forma una red de abastecimiento de vasos sanguíneos que lo nutren. Se llama angiogénesis. Y los polifenoles del Oconex actúan a ese nivel. Y luego el cáncer puede estar ya migrando a otros sitios y los polifenoles de nuevo pueden detener el efecto de proliferación y de siembras a distancia. Así es que es un producto que actúa en cualquier estadio de esta enfermedad. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Y ahora, doctor Prado, para despedir este bloque, un mensaje. Hacerle la invitación a todos los varones, recuérdense que estamos celebrando la salud masculina, romper el miedo, el temor a ir a consulta médica y decir estoy preocupado por mi próstata, ya sea que tengamos los más mínimos síntomas, como por ejemplo dificultad para orinar, el número de veces de ir al baño muy superior a 7 a 10 veces en el día, levantarse más de 3-4 veces en la noche, dolor para iniciar a orinar, goteo, que es algo muy molesto, pues acudamos donde el médico. No le tengamos miedo al tan mentado tacto rectal, que es una de las mejores alternativas, y poco a poco pues ir buscando una solución a ese problema. Muchísimas gracias a ambos por toda esa información y esas respuestas. Vamos a continuar conociendo más consejos de salud. Es momento de poner punto final al programa Los Investigadores Médicos y tratamos este tema muy importante ya que estamos en el mes del Día Internacional de la Conmemoración de la Lucha contra el Cáncer de Próstata y por supuesto también el mes de la celebración del Día del Padre. Por ello es que llevamos esta información muy oportuna para que tomen conciencia en casa y se hagan los chequeos respectivos. Nos vemos en una próxima. Cuídese mucho.